Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con la clase del 24 de septiembre de 2020. Y recordando un poco lo que vimos la clase pasada vimos cómo graficar coordenadas polares, coordenadas de gráficas polares. En este caso empezamos por puntos. Recordemos que a diferencia de coordenadas rectangulares, en coordenadas polares, el primer elemento que se da adentro de la asociación de paréntesis es la magnitud a la cual está separado el punto del punto de origen. Este punto de origen tiene un eje al cual se le denomina eje polar y el siguiente valor es un ángulo que está dado en radianes y este ángulo representa la dirección de ese punto respecto al eje polar. Vamos a abrir el dibujo que realizamos la clase pasada, el dibujo de AutoCAD, y a continuación se los proyecto. ¿Me pueden escuchar correctamente, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar revisando cómo podemos comparar, primero, cómo podemos convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa, de coordenadas rectangulares a polares y de polares a rectangulares. Y para ello vamos a apuntar la siguiente definición. Vamos a apuntar ahí está. Transformación de coordenadas. ¿Sí? Y a continuación vamos a apuntar las coordenadas polares, que son representadas por R, teta, R, teta. ¿Dónde está? ¿Dónde está teta? Bueno, vamos a apuntarlo como R, teta, ¿sí? De un punto están relacionadas con las coordenadas rectangulares que son expresadas en coordenadas X, Y. De ese punto mediante, y vamos a apuntar dos puntos, para convertir de polar a rectangular, ¿sí? Vamos a tener las siguientes reglas.
En este caso de polar rectangular, X va a ser igual a R por el coseno del ángulo. Y Y va a ser igual a R por el seno del ángulo. Aquí nada más lo voy a terminar de buscar. Nuestro ángulo teta. Perfecto, aquí está. Entonces, de esta manera convertiríamos de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Aquí lo único que hay que tener cuidado es el cuadrante, hay que tener en cuenta el cuadrante en el cual nos encontramos, pero lo vamos a ver a continuación con el siguiente ejemplo. A diferencia de este tipo de conversión de polares a rectangulares, vamos a tener las reglas para convertir de coordenadas rectangulares a polares. ¿Sí? Y en este caso tenemos los valores de X y de Y. Lo que necesitamos conocer es cuánto vale el argumento, que sería este ángulo respecto al eje polar, y cuánto vale la magnitud. La magnitud se obtiene mediante Pitágoras. R va a ser igual a, ¿sí? Es un cuadrado. Vamos a insertar una ecuación. R va a ser igual a la raíz de 2 componentes al cuadrado. ¿Sí? Primero tenemos x al cuadrado más, ahora el otro componente que sería y al cuadrado. ¿Sí? Este es y, este es x, y ambos son elementos al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la fórmula para obtener la magnitud de esa distancia entre el origen polar y el punto con coordenadas polares. Por otro lado, vamos a tener la ecuación para obtener el valor de teta. Teta va a ser igual a una función trigonométrica que va a ser tangente menos 1. ¿Sí? Tangente menos 1 de, en este caso tendremos y entre x. Aquí lo mismo. Hay que tener en cuenta siempre el cuadrante en el cual nos encontramos, porque el cuadrante lo que nos va a indicar es si el ángulo se le tiene que sumar 90 grados, se le tiene que restar 360 grados, etc. Entonces vamos a hacer ejercicios a continuación para poder definir, ¿sí?, cuando se suman o se restan ángulos. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con ángulos en radianes. Así que, por favor, tomamos nota y a continuación vamos a los dibujos que realizamos para convertir de coordenadas rectangulares a polares y viceversa. De polares. Profesor, me dice por favor. Sí, acabo de dejar Ya entré. Gracias. De nada. Entonces terminamos, por favor, de copiar y continuamos. Gracias. Bien, nada más copien las fórmulas y
A continuación, lo que vamos a hacer es ocupar esas fórmulas para obtener las coordenadas en X, Y y en R en teta de las gráficas que ya tenemos dibujadas. Bien, me voy a pasar a la parte de las gráficas. Aquí tenemos varios puntos. De hecho, estos puntos los teníamos arriba, ¿sí? Que son estos. Primero vamos a pasar estas coordenadas de polares a rectangulares. Vamos a obtener en este caso todos para que veamos cuál es la diferencia dependiendo de cada uno de los cuadrantes que tenemos. Aquí vamos a poner de polar a rectangular, nada más. Y este va a ser un ejemplo. Sí. Bien, tenemos el caso número 1, donde tenemos que P1 es 3, pi tercios. Por lo tanto, X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual a... ¿Cuánto vale R? 3 que multiplica a coseno del ángulo. Y ese coseno va a ser de pi tercios, ¿sí? Entonces, obteniendo ese resultado, ¿cuánto nos da? Coseno de pi tercios multiplicado por 3. Recuerden que aquí hay que obtener los grados en radianes, hay que cambiar las calculadoras a radianes. Entonces sería coseno de pi tercios y ese resultado, que a mí me sale un medio, lo multiplicaremos por 3. Entonces, un medio por 3 nos da 1.5. ¿Cuánto vale X? 1.5. Y por otro lado, Y, ¿cuánto va a valer? Y va a ser igual a R, que es 3, multiplicado por el seno de, en este caso, lo mismo, pi tercios. Ese resultado va a ser igual a seno de pi tercios. Nos da raíz de 3 entre 2, que multiplica a 3. Nos da como resultado 2.6, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Entonces, este punto va a tener como coordenadas 1.5 y 2.6. Eso lo vamos a dibujar a continuación aquí. P1 va a tener como coordenadas. Es que le digo que lo voy a ocupar con ella, pero si lo van a ocupar usted. Por favor, revisen su micrófono si es que están en otra cosa para que no nos interrumpan. P1 sería igual a las coordenadas rectangulares 1.5, 2.6. ¿Sí? Así de fácil. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto va a ser P2 y P2 tiene como magnitud 2 y como ángulo pi. Esto es muy sencillo. Bueno, si sacamos coseno de pi nos va a dar -1 y seno de pi va a dar 0. Por lo tanto, este valor, ¿sí?, va a ser igual a lo siguiente. Esto va a ser coseno de pi. Coseno de pi es -1. Y seno de pi es 0. Entonces esto va a dar 0. No importa qué valor sea. Y coseno de pi es -1. Por lo tanto esto es -3. Entonces P2 va a ser de coordenadas -3 en X y en Y 0. Bueno, aquí nada más habría que cambiar la magnitud, que es la que no cambiamos. -2 en este caso, porque es 2 por -1. Aquí está P2, -2 y en Y 0. Lo vamos a apuntar como -2, 0.
Bien, parece que no hay dudas, es súper sencillo. Voy a terminar nada más con este punto que es P6 y de tarea en el dibujo van a poner todos los demás puntos P6. Entonces terminamos con P6. Va a ser lo mismo. En este caso la magnitud es 5. 5 aquí y este sería coseno de 11 pi sextos. Y seno de 11 pi sextos. Para coseno de 11 pi sextos tendríamos raíz de 3 entre 2. Eso multiplicado por 5 nos da 4.33. Y de este lado tendríamos 5 por seno de 11 pi sextos. Entonces, seno de 11 pi sextos nos da menos un medio, que multiplicado por 5 nos va a dar un valor negativo, menos 2.5. Bien, de tarea nada más hacen esos otros tres. Lo copiamos y continuamos. Este sería 4.3 en X y menos 2.5 en Y. Vamos al punto 4.5, 4.33 en X y en Y es menos 2.5. Y bueno, hay congruencia en realidad con los puntos porque este es positivo en X y negativo en Y, lo que indica que nos encontramos en el cuadrante número 4, donde X es positivo y solamente Y es negativo. Lo copiamos, por favor, y continuamos. Bien, ahora vamos a convertir puntos de rectangulares a polares, ¿sí? Y para ello vamos a ocupar los puntos que habíamos dibujado, que habíamos obtenido aquí arriba. En este caso, de rectangular a polar. Y bien, en este caso
lo único que hay que tener cuidado es con los ángulos, ya que la fórmula bueno, van a ser estas, no respeta si el signo es de X o de Y. Es decir, que va a haber cuadrantes donde el ángulo lo va a calcular igual. Por ejemplo, en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4, el ángulo lo calcularía igual. Y en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 también lo calcularía igual. Ahí hay que tener en cuenta en qué cuadrante estamos trabajando para sumarle o restarle ciertos ángulos o cierto valor de ángulos. Bien, entonces para ello voy a ir al dibujo que representaba estos puntos. Me parece que era este el dibujo, sí. Sí es correcto. Sí. Perfecto, sí es. Bien. Voy a eliminar aquí. Y solo nos quedamos con los puntos. Ahí están los puntos que habíamos dibujado. Tenemos 5 puntos. Bien. Vamos de aquí para acá. Y bien, empecemos por los puntos como están aquí nombrados. El punto 0, t igual a 0 sería este x0 y y menos 1. Por lo tanto, este sería el punto 0. A continuación el punto 1, el punto t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 4. Para el punto número 0, ¿sí? Aquí vamos a tener un valor de R y otro valor de teta. R va a ser el cuadrado de las componentes, pero veamos que cuando X vale 0, el cuadrado de 0 va a ser 0. El cuadrado de menos 1 va a ser 1. Y la raíz de 1 positivo, pues nos va a dar 1 nada más en R. Ahora, en teta, veamos que tenemos arco tangente, tangente menos 1, perdón, de y entre x. Y y entre x es menos 1 entre 0, nos va a dar infinito, que es como si pusiéramos para la calculadora tangente menos 1 de 0. Este tangente menos 1 nos va a dar un valor de 0. ¿Sí? Tangente menos 1 de y entre x, ¿ok? Nos va a dar un valor de 0, está sobre uno de los ejes, ¿sí? Pero aquí lo que hay que tener cuidado es en qué eje nos encontramos. Noten que para este punto número 1 nos da un valor de 0 en ángulo, pero estamos en el eje de las y's del lado negativo. Y como se miden los ángulos en sentido contrahorario a partir del eje polar, tendríamos que media vuelta va a ser igual a pi y un cuarto de vuelta más sería medio pi. Medio pi más pi es como si tuviera 2 pi medios más pi medios, que son 3 pi medios. Por lo tanto, para este punto tendríamos que es el punto 0, en magnitud tenemos 1 y en ángulo sería 3 pi medios. 3 pi medios. Otra vez hay que tener en cuenta en qué cuadrante nos encontramos, porque
el cálculo del ángulo, ¿sí?, o del argumento no se hace siempre correctamente si lo metemos tal cual en la calculadora, ¿sí? Vamos al siguiente ángulo y el siguiente valor de R. Nada más copiamos aquí 3 pi medios. Este es el siguiente valor. Tendríamos que X vale 1 y que Y vale 0.75. Entonces, para calcular R tendríamos la raíz de 1 al cuadrado más 0.75 al cuadrado. 0.75 al cuadrado nos da 0.56 más 1 al cuadrado, que es 1, nos da 1.56, 25. La raíz de 1.5625 nos da como resultado 1.25. Entonces esta magnitud será 1.25. Todas las magnitudes nos van a salir positivas. Ese es un dato a tener en cuenta porque pues al elevarse cualquier valor al cuadrado, no importa que sea negativo, va a ser positivo. Y en realidad lo que da la orientación de este punto, pues es el ángulo o el argumento, en este caso teta. ¿Cuánto va a valer teta? Noten que aquí tenemos que y es menos 0.75 y x es 1. Por lo tanto, teta va a ser igual a tangente menos 1 de 0.75 negativo entre 1. ¿Y eso cuánto nos da? 0.64 negativo. Ok, 0.64 negativo. Vamos a apuntarlo aquí. Menos 0.64. Y aquí ya no es necesario poner pi porque, bueno, ya está incluido dentro del valor del número. Solo que veamos, vamos a analizar este ángulo, lo voy a apuntar completo, 0.6435, bueno, con 4 dígitos. Noten que este es un ángulo negativo. Eso quiere decir que a partir del eje polar, que este es el eje polar, el eje positivo de las X también representa el eje polar, se va a medir ese ángulo de 0.64, no en sentido contrahorario de las manecillas del reloj, contrahorario, porque eso representaría un ángulo positivo, sino ahora va a abrir en sentido contrario, ¿sí? Este sentido contrario va a ser 0.64. Entonces, este ángulo número 2 va a ser un ángulo que va a ir de aquí hasta aquí. Es como si tuviéramos lo siguiente, como si tuviéramos exactamente ese ángulo, ¿sí? Solo que yo no quiero este ángulo. Generalmente todos los puntos se ponen como referencia con un argumento o con un ángulo positivo respecto al eje polar. Y ese ángulo tendría en realidad que dar toda esta vuelta hasta tocar con este eje. Es decir, ese ángulo tendría que ser toda la vuelta menos este ángulo de 0.6435. ¿Sí? ¿Cómo obtengo el resto de este ángulo que representaría el ángulo positivo? Pues a la vuelta completa, que es representado por 2pi, porque recordemos que pi es media vuelta, pi, 2pi es la vuelta completa, le voy a restar este ángulo de 0.6435. Dicho de otra manera, a 2pi le restamos este ángulo negativo de 0.6435 y nos va a dar como resultado, ¿sí? Voy a ponerlo 0.6435 negativo, o 2pi menos 0.6435. ¿Cuánto nos da? Ok, 5.63.
Ujú. Es decir, que este ángulo teta se puede escribir como un ángulo negativo o se puede escribir como un ángulo positivo. Repito, ambos son correctos. Sin embargo, para una notación, digamos que más común, se suele emplear únicamente el ángulo positivo. Bien, entonces hasta aquí llegaríamos con este punto. El punto número 1 tendrá como coordenadas en R 1.25 y en teta 5.63. Entonces vamos a apuntar este punto que es el 1, 1.25 como R y como teta 5.63 radianes. Aquí nada más faltó indicar que eran radianes. Generalmente cuando indicamos el ángulo respecto a pi, pues queda de antemano dicho, bueno, expresado que se refiere a radianes, pero cuando no ponemos el valor de pi, sí es necesario indicar radianes para que sea obvio o sea notorio que estamos hablando de un ángulo en radianes. Siguiente punto es el punto número 2. Este punto número 2 va a tener otra vez una de las componentes que es igual a 0. ¿Sí? En este caso, la magnitud de R va a ser igual a el valor de la otra componente porque sería raíz de 1,41 al cuadrado. Y el valor de teta va a ser igual a tangente menos 1 de 0 entre 1.41. Eso es tangente menos 1 de, en realidad, 0. Este valor nos da 0, pero veamos en qué lado del eje X se encuentra. El punto número 2 se encuentra en el eje X positivo, lo que quiere decir que no se ha movido este punto desde el eje polar, por lo tanto aquí sí corresponde al ángulo 0, y este punto número 2 se reescribiría en coordenadas polares como 1.41,0 radianes. ¿Sí? Vamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Este punto número 3 tiene coordenada tanto en X como en Y, lo que quiere decir que el ángulo no va a ser ni 0, ni 90, ni 180, ni 270, ni 360. Por lo tanto, la magnitud de este nuevo vector de posición en 1,73 y 1,25 será 1.73 al cuadrado, raíz de 1.73 al cuadrado, más 1.25 al cuadrado. Esto nos da 2.13. Y respecto al ángulo, nos va a salir un ángulo positivo. Vamos a estar en el cuadrante 1 en realidad. En el cuadrante 1 es el único cuadrante donde no se tiene que revisar el ángulo. Tal cual nos da el ángulo es como lo vamos a apuntar, porque siempre lo va a dar respecto al eje polar. En el cuadrante número 2 sí que hay que tener cuidado, porque el ángulo siempre nos va a dar el ángulo más cercano al eje polar. Pero aquí va a tomar como eje el eje X negativo, ¿sí? Es decir, que si estamos en el cuadrante 2, hay que tener en cuenta que el ángulo que nos va a dar es respecto al eje X, pero negativo. ¿Sí? Nunca nos va a dar este ángulo positivo, por lo tanto, a este ángulo que se va a encontrar respecto al eje X negativo, hay que sumarle 180, es decir, 180 menos el ángulo que nos dé. Aquí nada más al final les voy a apuntar las reglas, pero primero acabemos con estos puntos. El ángulo del punto número 3 sería tangente menos 1 de Y, que es 1.25 dividido entre 1.73. Este valor nos da ¿cuánto? .62. Sí, correcto, 0.62. Nada más recuerden que aquí en el cuadrante 1 a fuerzas nos va a dar
positivo. Entonces, aquí sí no nos daría negativo. Este punto 3 tiene como componentes en x2 13 y en ángulo 0.62 radianes. Vamos al último punto, que es el punto número 4. ¿Sí? Aquí si dibujáramos vectores que posicionen estos puntos, pues todos van respecto al origen polar. El último tendrá una magnitud mayor. ¿Sí? Ok, esta magnitud del punto número 4 va a ser igual a 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. 9 más 4, 13. Esto va a ser raíz de 13. Y la raíz de 13 vale, ¿cuánto? 3.60. 3.6, perfecto. Ahora obtendremos el ángulo será tangente menos 1 de y, que es ¿cuánto? 3 entre x, que es 2. 0.98. Perfecto, 0.98. Gracias, apuntemos ese último valor. Ese valor de 4 va a ser 3.6 y 0.98. 0.98 radianes. Bien. Y para saber si se suma un ángulo o si se resta un ángulo en cada uno de los cuadrantes, yo les voy a apuntar aquí unas fórmulas, ¿sí? Para que ustedes puedan determinar el ángulo correcto en cada uno de los puntos en los ejercicios que les deje de tarea. Entonces, voy a copiar nada más este valor de pi. ¿Sí? En el primer cuadrante, el ángulo, ¿sí?, va a ser igual en realidad al valor que nos dé tal cual. Teta va a ser igual a teta. En el siguiente cuadrante, como el ángulo va a ser respecto a este eje de x negativo, tendremos que al valor de la media vuelta, que es pi, restarle el ángulo. Entonces va a ser pi menos teta. Al ángulo, el ángulo va a ser igual a pi menos teta. Aquí nada más voy a apuntar igual ángulo para que se diferencie el ángulo de teta. Si estas fórmulas son importantes y si las analizan, que no les va a tomar más de 5 minutos, estoy seguro que después que las vuelvan a ver, las van a recordar. Es bastante lógico, ¿sí? Únicamente pónganle atención para que lo tengamos presente. Bien. Siguiente cuadrante es el cuadrante número 3. En este caso, el ángulo que nos dé va a ser el ángulo más cercano al eje de las X, no importa que sea negativo. Por lo tanto, solamente nos va a dar el ángulo del eje X al punto. Por lo tanto, a este ángulo hay que sumarle la media vuelta. Esa media vuelta es pi. Por lo tanto, aquí el ángulo va a ser pi más teta. Ángulo igual a pi más teta, ¿sí? Y el valor de teta, pues, por si no lo tenemos presente, pues es este valor que están calculando, ¿sí? Siguiente, el último cuadrante. El último cuadrante siempre nos va a dar un valor de ángulo negativo, ¿sí?
Y este valor de ángulo negativo nos va a indicar un ángulo que abre desde el eje de las X, pero en sentido antihorario, ¿sí? Por ello, el ángulo completo, ¿sí?, va a ser igual a la vuelta completa menos el valor de teta. Por lo tanto, la vuelta completa es 2pi. ¿Sí? Sería 2pi menos teta. ¿Sí? Y aquí, pues, el valor de teta siempre sería considerando teta como un valor absoluto, sin su signo, únicamente van a considerar el valor de, por ejemplo, en este caso, si recuerdan, nos dio un ángulo de 0.6435 negativo, ¿sí? Entonces, para ocupar esta fórmula, yo hice 2pi menos 0.64, es decir, no tomé en cuenta el menos de el ángulo, porque el menos en realidad ya lo tiene aquí la fórmula, ¿sí? Bien, ya que lo copien, continuamos. Esto es respecto a la conversión de coordenadas rectangulares a polares y de coordenadas polares a rectangulares. Es hasta aquí todavía sencillo. Y a continuación vamos a trazar una gráfica polar. Bien, voy a pasar al siguiente tema y este tema era trazar ecuaciones o gráficas polares. Bien. Bueno, vamos a escribir lo siguiente. Hay dos formas de trazar una ecuación polar, ¿sí? Una gráfica de una ecuación polar. Y bueno, la forma número uno, que sería
la más adecuada sería obtener los valores de R respecto a la variable independiente teta y graficarlos en una gráfica polar. ¿Sí? La segunda manera sería obtener los valores de R, convertirlos a coordenadas rectangulares y trazarlos en una gráfica con coordenadas X y Y, coordenadas rectangulares. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la primera manera porque es la más adecuada y bueno, de la segunda manera no tiene caso. ¿Sí? Básicamente obtendríamos de estos puntos que ya habíamos definido sus coordenadas rectangulares, únicamente los trazaríamos como coordenadas rectangulares, unimos los puntos y ya. Y para el ejercicio que vamos a trabajar, vamos a anotar el siguiente ejemplo. Ejemplo. Grafique la ecuación polar R igual a 0.5 por coseno de 2pi. Entonces sería 0.5 por coseno de 2pi, 2 teta. 2 teta. Aquí el valor de teta y ahí está. 0.5 por coseno de 2 teta. ¿Sí? Con incrementos de 0. De pi sextos, que serían con incrementos de pi sextos desde 0 menor o igual a pi menor o igual a 2pi. Desde teta menor o igual a, mayor o igual a 0 a teta menor o igual a 2pi. Perfecto. Entonces, para ello vamos a primero obtener los valores de todos los R, ¿sí? Desde 0 hasta 2pi con incrementos de pi sextos. ¿Qué quiere decir? Que el primer valor, desde luego, va a ser 0. El siguiente valor va a ser 0 más pi sextos, pues pi sextos. El siguiente valor va a ser pi sextos más pi sextos, 2 pi sextos. O escrito de una manera más sencilla, pi tercios. Porque 2 pi sextos es como si tuviéramos 2 sextos, que es equivalente a 1 tercio. ¿Cuántos valores vamos a tener? Desde 0 a pi tenemos 6 y desde pi a 2pi tendríamos otros 6 valores, por lo tanto vamos a insertar una tabla de 2 R
2 por 13, porque el primer valor va a ser los títulos. Y aquí nada más agregamos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, conforme necesitemos. Aquí tendríamos teta, empezamos con teta 0, pi sextos, 2 pi sextos, 3 pi sextos, 4 pi sextos, 5 pi sextos, 6 pi sextos, 7 pi sextos, 8 pi sextos, 9 pi sextos, 10 pi sextos, nos faltan otros dos, 11 y 12. 11 pi sextos y 12 pi sextos. Este sería el valor de teta. Teta es la variable independiente, que quiere decir que la variable que depende de teta, la variable dependiente va a ser, en este caso, R. Y R va a depender de cuánto valga teta, ¿sí? Para el caso donde teta es igual a 0, coseno de 2 por 0 es coseno de 0. Coseno de 0 es 1. 1 por 0.5 nos va a dar como resultado para este primer caso 0.5. Vamos con el siguiente valor, pi sextos. Aquí vamos a apuntar coseno de 2 por pi sextos. ¿Cuánto es 2 por pi sextos? Son pi tercios, ¿cierto? Entonces, eso es igual a coseno de pi entre 3. Eso nos da un medio que multiplicado por 0.5 nos va a dar ¿cuánto? Y es un cuarto, ¿no? Es correcto, un cuarto o 0.25. Siguiente valor, 2 pi sextos. 2 pi sextos por 2, vamos a tener coseno de 4 pi sextos. Entonces, coseno de 4 pi sextos nos va a dar como resultado menos un medio. Ese menos un medio por 0.5 nos va a salir ¿cuánto? Menos un cuarto. Menos un cuarto. ¿Sí? Y así nos vamos a ir hasta que terminemos. Solamente que aquí para que se vea un poquito más definida la gráfica, porque es como una flor, vamos a dibujar estos incrementos a cada pi doceavos. No importa que sean bastantes. En este caso sería lo mismo, solo que todos entre 12, para que quede mejor definida. Y por favor me van indicando cuando tengan todos los valores. De 0 es 0.5, aquí no sé cuánto nos den. Dije, Déjame termino.
con estos y me los dictas, por favor. ¿Hasta qué número va a llegar? Hasta el 24, que sería 2pi. Ah, ok. Bien, ahora sí, ¿cuál sería el valor de pi doceavos? Debe ser como 0.4, que en este caso sería coseno de 2 por pi doceavos, Punto 43. 48. y eso por 0.5 nos da 0.43. Sí, 48. 40. 0.4330, dejémoslo en 0.43. El siguiente valor que nos faltaba es 3 pi doceavos, que eso sería coseno de 3 por 2, 6 por pi doceavos. Esto es 0, 0 por 0.5, 0. sí, lo hacemos. Y bueno, siguiendo esta ruta nos saldría aquí menos 0.43. Nada más los que ya lo programaron, corroboremos. Menos 0.43. Aquí sería menos 5. Menos 0.5. Después menos 0.43. Aquí menos 0.25. Aquí 0. Aquí 0.25. 0.43. 0.5. Aquí sería coseno de 26 por pi entre 12. Ok, es positivo. 0.43. 0.25. 0. Después esto mismo. Y 0.25. 0.43 y 0.5. Nada más corroboramos, por favor, los que lo programaron.
Sí, ok. Ya. Bien, vamos a dibujarlo a continuación. Y para ello hay que dibujar primero nuestro eje con todos los ángulos que representen a los pi doceavos. Entonces dibujemos primero el eje polar, este eje polar tal cual lo pasamos hacia la derecha. Vamos a escalarlo un poco porque el valor máximo va a ser de 0.5. Voy a hacer un eje que tenga como distancia máxima 0.6. ¿Sí? Y esto lo vamos a escalar. Para que nos quede ajustado. Ahí está, perfecto. Ahora vamos a dibujar los ejes. Primero voy a dibujar los verticales. Estos ejes van a tener 0.6, 0.6 y hacia acá 0.6. Entonces, si 12 doceavos quedaría a esta altura, a media vuelta, 12 entre 12, este sería el valor de pi. La mitad o el ángulo de 90 grados sería 6 entre 12. 12 pi doceavos. Esto quedaría aquí. Y esto aquí. Este sería 12 más 6, 18. Y el eje polar va a tener dos ángulos. El primero que es cuando es 0. Y el segundo cuando vuelve, que sería 24 pi doceavos. O 12 pi, nada más. O 2 veces pi. Este sería 6 pi doceavos, que es pi medios. Y ahora resta dibujar las 5 líneas que va a haber en estos ejes. Entonces, para dibujar esas líneas, voy a obtener la equivalencia de a cuánto equivale pi doceavos. Entonces, pi doceavos es a una incógnita. ¿Sí? Como ahora yo sé que pi equivale a 180, que es la media vuelta. ¿Sí? Hacemos esta operación y el resultado sería este por este entre este pi doceavos por 180 nos da un total de 47.12 y eso entre pi nos da un valor de 15 grados. Entonces aquí tendríamos que pi doceavos representan 15 grados. Por lo tanto, aquí voy a dibujar líneas a cada 15 grados. ¿Sí? La primera línea va a tener 15 grados y va a ser de 0.6. 15 más 15 van a ser 30, la siguiente es de 30 y va a tener un largo de 0.6. La siguiente es de 45, ¿sí? Y va a tener un largo de 0.6. La siguiente es de 45 más 15, son 60. Y va a tener un largo de 0.6. La siguiente va a ser de 60 más 15, 0,70 de 75 grados.
y va a tener un largo de 0.6. Bien, ya tenemos aquí los ejes. Los voy a copiar hacia el otro lado. Y todos estos los vamos a copiar hacia abajo. Ahí está, aparece una rosa de los vientos. Y espero un momento por si van haciendo el dibujo para comenzar. No hay problema si lo hacemos en la libreta, Inge. No hay problema, de hecho lo pueden hacer en la libreta y en su apunte nada más me adjuntan la foto Ok. de su dibujo. Nada más ahí tengamos cuidado cuando hacemos la distribución. O sea, si tuvieran un transportador les va a quedar más chido. Si no, va a quedar un poco como no tan equidistante, pero tendría que darnos lo mismo. Sí, aquí nada más voy a copiar las notas. Perfecto, y ahora vamos a modificar aquí. Este sería 1. Este sería 2. Este sería 3. Este 4. 5. 6. El siguiente 7. Este es 8. El siguiente es 9. El siguiente es 10. El siguiente es 11. El siguiente es 12. El siguiente 13. Y tendríamos que cerrar en 24. Siguiente 14. 15. 16. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23 y cerramos en 24. Listo. Ya tenemos todos los ángulos y a continuación vamos a dibujar las coordenadas. Bien. Para estas coordenadas voy a ponerle en medio de pantalla. Bien. Y empecemos. En el eje 0, en el eje de teta igual a 0, vamos a tener R igual a 0.5. ¿Sí? Por lo tanto, aquí tendríamos, voy a dibujar unas crucecitas para que sea más fácil identificar los puntos. Punto 0,1. Ahí están las crucecitas.
Listo. Entonces, el primero va a tener una distancia de 0.5. Dibujo el 0.5 y ubico la intersección de 0.5 con el eje del ángulo 0. Y este elemento lo vamos a copiar a ese eje. Listo. Ahora, en 1 pi doceavos o en pi doceavos vamos a tener una distancia de 0.43, por lo tanto ahora dibujo otra distancia de 0.43 y aquí donde intersecta el 0.43 con el pi doceavos dibujaremos el siguiente punto, que este punto llegaría en esta intersección. Ya tenemos ese punto, dibujemos el siguiente, punto 25 en 2 pi doceavos. Entonces dibujo otro círculo de punto 25. Ahora el punto llegaría aquí, en la intersección de este valor y este. Punto 25 y el ángulo de 2 pi doceavos. Noten que se va formando una figura. Vamos al siguiente, que sería 3 pi doceavos. 3 pi doceavos tiene que ser 0. Entonces aquí llegaríamos al valor de 0. ¿Sí? Aquí para que se vea, voy a rotarlo un poquito. Perfecto. Porque si no se va a perder con todos los ejes que dibujamos. Y bueno, se sigue perdiendo un poco. El siguiente punto, ¿cuánto va a valer? Va a valer menos 0.25 y aquí pongamos atención. Este siguiente punto que es menos 0.25 justo en el eje 5 pi doceavos, porque 4 pi doceavos era 0, 3 pi doceavos era 0, perdón. Entonces en 4 pi doceavos tendríamos menos 0.25. Quiere decir que si estoy en este eje, ¿sí?, no voy a tomar la distancia de 0.25 en dirección del eje, sino voy a tomar ese 0.25 en dirección de ese mismo eje, pero si este es el positivo, el opuesto sería el valor negativo, ¿sí? Es decir, que ahora el 0.25 no lo mido en dirección de 4 pi doceavos, sino en dirección del mismo eje que representa la misma dirección, pero en sentido contrario, que sería 16 pi doceavos. ¿Sí? Aquí lo voy a pintar con otro color, nada más para que veamos que es el mismo eje, ¿sí? Y ahora este nuevo valor de 0.25 lo vamos a dibujar hacia atrás, ¿sí? En vez de dibujarlo, repito, sobre este eje, lo dibujaremos hacia atrás. Aquí está. Ya lo borramos, ¿sí? Y ahora notemos que la gráfica tendría que ir así. Va a empezar de 0, aquí llega pi doceavos, 2 pi doceavos, 0 en 3 pi doceavos, en 4 pi doceavos, que sería este eje amarillo, llegaría aquí. Después vamos a 5 pi doceavos. En 5 pi doceavos tenemos punto 43, por lo tanto dibujaremos la intersección de punto 43 con el eje de 5 pi doceavos, pero ahora el 5 pi doceavos también es negativo, es punto 43 negativo, por lo tanto también va hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que este punto va a ir hacia atrás. Ahí quedó listo. Y por último, el punto 5 va sobre 6 pi doceavos y es negativo. Quiere decir que si 6 pi doceavos es la vertical positiva, negativo tendría que llegar al eje vertical pero hacia abajo. Entonces dibujo un círculo otra vez de punto 5.
¿Sí? Y noten que se va repitiendo, por lo tanto voy a dibujar los puntos 5, punto 43 y punto 25 para que sea más fácil ahora sí dibujar estos puntos. Este nuevo punto lo copiaremos de aquí hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí ya llevamos estos puntos. Noten que es el punto 0, 1, 2, 3 que es 0, 4, 5 y 6. Llevamos como un casi semicírculo y vamos a dibujarlo. ¿Sí? Para dibujar este semicírculo yo voy a ocupar la función de spline. Si están en AutoCAD pueden usar la misma función. Voy a ir trazando cada uno de los puntos. ¿Sí? Aquí llegaríamos a 0. Aquí llegaríamos a este punto de aquí. Aquí llegaríamos a este otro punto y por último este punto. ¿Sí? Entonces quedaría algo así. Esta es la primera línea. La voy a dibujar un poco más gruesa y la voy a dejar así. Ahí quedó. Y de ahí hemos llegado hasta el punto 6 pi doceavos. Vamos al siguiente punto. Desde 6 pi doceavos iremos hasta punto 43 negativo. El siguiente punto va a ser, noten que ya llegamos a 6 pi doceavos, 7 pi doceavos, punto 43 negativo, que sería esta intersección. El siguiente sería punto 25 negativo, que sería esta otra intersección. Y después volvemos a 0. Vuelvo a 0. Ahí estamos en 0. Después vamos a punto 25 positivo, punto 25 en 10 pi doceavos. Ubico 10 pi doceavos. Aquí estoy en 10 pi doceavos. Y graficamos en 10 pi doceavos, punto 25. En 11 pi doceavos, punto 43. Y por último en 12 pi doceavos, punto 5. Y aquí tenemos otra pequeña herradura. Para que no me confunda con tantos puntos, voy a dibujar ahora la siguiente parte. Sí, esta parte sería desde aquí, el siguiente punto, aquí llegamos a 0, de 0 a punto 25, de punto 25 a punto 43, de punto 43 a 12 pi doceavos. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle otro color. Ahí está el siguiente cuadrante. Hasta ahorita llevamos como 2 cuadrantes en coordenadas rectangulares. El primero fue desde 0 a 6 pi doceavos, que representó toda esta línea roja. El siguiente fue desde 6 pi doceavos hasta 12 pi doceavos, que representa esta línea verde. Vamos ahora a continuar con el tercer cuadrante, que es de 12 pi doceavos hasta 18 pi doceavos. 12 pi doceavos, ubico aquí, 12 pi doceavos hasta 18 pi doceavos. Bien, en 12 pi doceavos ya lo dibujamos.
El siguiente sería 13 pidoseavos. Este 13 pidoseavos tendría que ir, noten que es positivo, por lo tanto lo voy a dibujar en sentido de este eje, punto 43, después ese es 13, punto 25 en 14 pidoseavos, que sería este otro, después volvemos al 0 en 15 pidoseavos, en 16 pidoseavos vuelve a ser negativo, por lo tanto va hacia atrás. Ahora este 16 pidoseavos va negativo, que este 16 pidoseavos sería esta línea de aquí. $16 pidoseavos, punto 25. Después de 16 pidoseavos, 17 pidoseavos, negativo, punto 43. Y después negativo a punto 5. ¿Sí? Vamos a dibujar esa otra línea. Ok, dibujemos de aquí. Hacia acá, ahora 0, de 0 a punto 25, de punto 25 a punto 43, punto 43 a punto 5. Y ahí cierra. Vamos a dibujarlo igual con otro color. Y ya nada más nos queda lo último, que es de este menos punto 5 hasta el punto 5. Menos punto 5 que era 18 pidoseavos. 18 pidoseavos es este valor. Ahora vamos a 19 pidoseavos. En 19 pidoseavos tendríamos que ir a menos punto 43, después menos punto 25, después 0 de nuevo, ¿sí? Y de aquí de 0 nos vamos al siguiente valor, que es punto 25 positivo, aquí está, punto 43 positivo y punto 5 en 24 pidoseavos, que era el segundo valor del eje polar. El primer valor es 0 y después, cuando le damos la vuelta, se convierte a 24 pidoseavos. Unamos esos valores de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, el 0, punto 25, punto 43 y punto 5. Bien, ahora este vamos a darle otro color para identificar que fue otro cuadrante. Y así trazaríamos esta figurita que parece una flor, ¿sí? Obviamente, si trazáramos con mayor definición toda la gráfica polar, es decir, en vez de pi doceavos con pi 24 o pi sobre 24, tendría una definición mucho más redondeada en estos vértices, es decir, estas esquinas de los cuadrantes en realidad no son piquitos, son redondeados, pero bueno, por la forma en la que nosotros lo trazamos, nos quedan así pequeños vértices, pero bueno, no son vértices, tendrían que ser cambios de pendiente, de una pendiente negativa, posiblemente una positiva. Entonces, en realidad son curvas tangentes a los ejes X y Y. Lo voy a dejar así para que lo terminen de dibujar. ¿Hay alguna duda respecto a cómo lo estamos graficando aquí? No, ¿Dudas? profe. Todo bien. Entonces terminemos la gráfica y me comentan por favor cuándo podamos continuar.
Estos dibujos igual van a ir en los apuntes, ¿no, profe? Sí, este dibujo iría en los apuntes y a continuación les voy a dejar dos gráficas para el problemario. Ah, ok. Esta es esta gráfica y de tarea van a obtener dos por seno de 5z, 5 teta, perdón. Solamente les voy a dejar dos ejercicios para graficar. Y el siguiente va a ser dos por 1 menos coseno de teta. Dos por 1 menos coseno de teta. Bien, todos los van a hacer con incrementos de pi doceavos, desde 0 hasta 2pi. Este elemento de 2 por seno de 5 teta es una flor, pero con 5 pétalos. Y este último 2 por 1 menos coseno de teta es una figura que se le conoce como cardioide. Y este cardioide sería en matemáticas lo más cercano a un corazón. Por eso de ahí el nombre de cardioide. ¿Sí? Entonces, ¿Incrementos de cuánto, Inge, dijo? de pi doceavos, tal cual lo hicimos aquí. De pi doceavos, incrementos de pi doceavos. Desde 0 a 2pi. ¿Desde 0 a qué, perdón? A 2pi, como lo es el caso de este ejercicio. Entonces, como esa. Es correcto, como este ejercicio. Es más, si lo hicieron en AutoCAD, nada más copian sus ejes y van trazando los otros valores. Nada más chequen cuál sería el valor máximo para que puedan ajustar su escala. Esta gráfica, como la graficamos, tendría que ir así. Esta es la ruta, y luego hacia acá, y luego hacia arriba, y luego hacia abajo. Repito, va hacia abajo, ahora la línea verde, ahora la línea azul, y por último la amarilla. Tiene una secuencia, quiere decir que es una función continua. ¿Sí?
A las funciones que son continuas, trazadas a partir de ecuaciones paramétricas, se les conoce como curvas suaves. Recordemos que las curvas planas era una gráfica que tiene continuidad trazada a partir de ecuaciones paramétricas. Entonces, una curva plana pasa a ser curva suave cuando tiene una continuidad en todos sus conjuntos de valores X y Y. En caso de que sea una curva paramétrica en coordenadas rectangulares, ¿sí? En este caso también se muestra una continuidad en este tipo de gráfica que, bueno, es una gráfica polar. No es una gráfica paramétrica porque aquí no aparece el parámetro t. Sí, bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Y para este siguiente tema vamos a apuntar pendiente en forma polar. Pendiente en forma polar. Y voy a cambiar a la vista de los apuntes. Bien, parece que ya acabó nada más. Ya acabó la clase, únicamente voy a pasar lista. Se me fue el tiempo. Y ya son las 6:40. Bien, entonces acabaron de tomar el apunte de la gráfica. Nada más es screenshot. Y pasamos al pase de lista. Bien, voy a dejar de compartir ahora. Solo pasamos lista. Hoy es 24 de septiembre. Y bien, Alvarado Espinosa Alan Huisepe. Alvarado Espinosa. Nos encuentra Baltasar Hernández Gael. Presente. Presente. Campos Negrete Itzel. Presente. Gracias. Cardona García Orlando. Presente. Presente. Castillo Medina Agustín. Presente. Presente. Cerón Mociños Ángel Eduardo. Presente. Presente. De Jesús San Agustín Everardo. Presente. Fragoso Sánchez José Ángel. Presente. Presente. Gómez Montaño Ángel Gustavo. Nos encuentra Guzmán Hernández Eric. Presente. Guzmán Morales Lucas. Presente. Everardo San Agustín presente. Hernández Salas Ángel Alejandro. Presente. Presente. Juárez Sánchez Edgar Yael. Juárez Sánchez Edgar no está. Juárez Santa María Brian. Presente, profe. Presente. Medina Cebada Evelyn. Presente. Presente. Mendoza Villegas Oscar. Presente, profe. Presente. Morales Monroy Morales Angeli. Presente. Presente. Murillo Sierra Eric. Presente. Nogués Hernández Jesús Eduardo. Presente. Alcalá Leonardo Axel. No está. Ángeles Lozano José Manuel. Presente. Presente. Baños Acuña José Luis.
No está. Caballero Nájera Jacaranday. Presente. Presente. Cortés Ramírez Juan Carlos. Presente. Presente. Díaz Vadillo Everardo. Presente. Presente. González Isla Sergio. No está. González Juárez Agustín. Presente. Hernández González Jairo. No está. Mariscal Pérez Sergio. Sí, dije presente. ¿Quién es usted? Jairo. Jairo Tonativo Hernández González. Ok, Hernández presente. Mariscal Pérez Sergio. Márquez Gaspar Fernando. Presente, Inge. Presente Márquez. Moreno Pérez Alan Miguel. Presente, Inge Moreno. Moreno presente. Quirós Gómez Miguel. Presente, Inge. Presente. Ramírez Olvera María Itari. Presente, Inge. Reina Silva Elian. Presente. Silva Rocha Juan Antonio. Presente, Inge. Rojas Domínguez Carlos. Presente, Inge. Presente. Telles Aguirre Jorge Alberto. Presente. Velázquez Esquitín José Manuel. Pedraza Mendoza Javier. Y Sierra Flores Carlos Alberto. ¿No están? Bueno, que tengan buena tarde. Nos vemos tarde noche el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Mañana, Hasta luego. Leonardo presente. Hasta luego, Inge. Gracias. Profe. Alcalá Leonardo presente, ya lo apunté. Juan Manuel Velázquez presente. Ok, ya parece que están igual Gómez Montaño sí lo puso, profe. que escucho. Gómez Montaño sí lo puso. Gómez Montaño. No, Gómez Montaño te apunto. Listo. Ya están todos. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.